Majestad, autoridades, compañeros, compañeras, buenos días. Me gustaría dar y agradecer a Nuevo Hogar Betania la posibilidad que me ha brindado de contar con unos minutos para compartir algunas ideas con todos ustedes en torno a un problema que nos preocupa a todos, que es la trata de seres humanos. Y me gustaría también darle la enhorabuena por esta iniciativa y por su gran labor. Siempre me gusta empezar por el principio, y es ¿qué entendemos por trata de seres humanos? La trata de seres humanos es un fenómeno tan complejo que a veces se confunde, tiene aristas complicadas, es un gran fenómeno oculto. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es de qué hablamos cuando hablamos de trata de seres humanos. Fuera de las definiciones legales o de las convenciones internacionales, a mí me gusta definirla como un fenómeno que consiste en arrancar a una persona de su entorno, de los vínculos a los que pertenece, culturales, religiosos, idiomáticos, familiares, y trasladarla mediante violencia, intimidación, coerción, abusos o engaño a otro lugar, donde aprovechando la máxima vulnerabilidad que genera el sentirse fuera de tu sitio, desarraigado, se la explota en las diferentes formas y modalidades que los derechos contemplan. En nuestro caso, trata sexual, laboral, extracción de órganos para cometer actividades delictivas o para matrimonios forzosos o para la mendicidad. Realmente es una esclavitud, es la esclavitud del siglo XXI. Esto lo venimos repitiendo y todo el mundo somos conscientes de esta realidad. Pero, ¿qué la conforma como algo peculiar de este siglo? Realmente la esclavitud ha existido siempre. En el siglo XVI, con la trata negrera, ¿no?, que duró casi hasta finales del siglo XIX, después la trata de blancas. Pero la trata tal y como hoy está conformada tiene unas características semejantes. Surge por algo, por una confluencia de factores que se dan en un momento histórico preciso, desde mediados del siglo XX, y que ha continuado y se acrecienta a lo largo del siglo XXI. Primero, el aumento de población mundial. Tenemos que tener en cuenta que en 1950 era una población mundial ascendida a 2.500 millones. Actualmente estamos en más de 8.100 millones de personas y se calcula que para 2050 habrá 1.500 millones más, aproximándonos a los 9.700.000. Esto supone una movilidad muchísimo mayor. Por cierto, la mitad de estos últimos, de los que van a aumentar en estos últimos años, van a nacer en África. Esto supone una movilidad continua, porque el mundo se mueve y se mueve buscando situaciones y mejoras para ellos y para sus familias. Y vienen alertados por una situación que consideran que va a proporcionarles una serie de ventajas que no tienen en sus respectivos países. Las desigualdades existentes entre los países y entre los diferentes lugares de un mismo país es lo que produce y provoca parte de esa movilidad. Y es el origen, en muchas ocasiones, de la trata de seres humanos. Pero dirán ustedes, ¿siempre ha existido desigualdad? Sí, pero antes no se conocía, porque los medios tecnológicos no lo permitían. Actualmente, aunque vayas al último de los poblados de Burkina Faso o de Mali, vas a encontrar un ordenador, algo que te va a indicar que en el otro lado de la frontera, se vive mejor y tu familia va a poder tener mejores condiciones, no solo de comida, porque las desigualdades no son totales, también las hay relativas. Las personas no nos alimentamos solo de agua y comida, también de cultura, de posibilidades futuras, de sanidad. Y marchamos buscando un futuro mejor. Por lo tanto, esas diferencias sociales, esa capacidad de conocer cómo se vive en el otro lugar del mundo. Y el tercer requisito, y es que los medios de transporte se han favorecido. Recordemos que antes en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, para trasladarse de España al Cuerno de África tardábamos media vida, ¿no? Ahora podemos hacerlo en unas pocas horas o en un día como máximo. Todo esto ha favorecido el proceso migratorio y también las personas que, aprovechándose de esas necesidades, de esa búsqueda de un futuro mejor, las han sometido posteriormente a la esclavitud mediante la explotación. La verdad es que todas estas razones son ciertas, pero lo más importante es que es un gran negocio. Mueve muchísimo dinero, se calcula que más de 40.000 millones al año, y afecta a un gran número de personas. Aproximadamente 2,5 millones de personas al año solo en trata con fines de explotación sexual. Pero se calcula que de cada una de las mujeres o personas detectadas hay otras 20 que no se detectan. Por lo tanto,
Fijémonos en la dimensión del fenómeno. Es una actividad ilícita que se considera de las más lucrativas del mundo, solo por detrás del tráfico de armas y prácticamente al mismo nivel que el tráfico de drogas. Imagínense ustedes las dificultades para la investigación y para erradicar las grandes mafias que se dedican a la trata de seres humanos. Por eso tenemos que esforzarnos enormemente, todos unidos, para poder acabar o por lo menos paliar esta deplorable forma de maltrato, porque afecta a lo más importante de la persona. Esto no es nada personal, es un negocio que afecta directamente a la dignidad, a lo que nos pertenece como seres humanos, a lo que nos conforma como tales, a los derechos que están recogidos en la Carta de Derechos Humanos, a nuestra Constitución, a todos. Cuando uno se enfrenta a una víctima de trata, se enfrenta a una persona que ha visto aplastados, laminados todos sus derechos, el derecho a la libertad sexual, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho al pensamiento, a la familia. Por eso es especialmente importante que unamos esfuerzos en esta lucha. Para eso tenemos que tener en cuenta que no solo se puede abordar esta problemática desde un punto de vista de la persecución penal, que es muy importante, pero también es indispensable una prevención, porque las sociedades se cambian solo parcialmente con las leyes. Las sociedades se cambian con educación, con cultura, con sensibilización ante determinados fenómenos. Por lo tanto, tenemos que partir de la prevención en nuestras casas, en los colegios, en las instituciones. Se deben adoptar medidas para que esto salga a la luz, para que la gente sepa que en nuestras calles hay verdaderos esclavos y para que sepan que ha de acabarse con estereotipos tales como que, bueno, al fin y al cabo es un extranjero irregular y en su país todavía vivía peor, así que, bueno, que se le explote un poco no pasa nada, o que una mujer ejerce la prostitución porque quiere. Estos conceptos acaban en la justificación de un fenómeno que lo que oculta, como decimos, es una verdadera esclavitud. Aparte de esta prevención, se necesita desde luego una persecución penal coherente, con herramientas legislativas y también con medios técnicos que nos permitan luchar contra las redes organizadas que se dedican a este tráfico. Una ley integral contra la trata es absolutamente imprescindible. Una regulación coherente y adecuada de los delitos finales, como son la servidumbre, los trabajos forzosos y la esclavitud, es necesaria. Y, por supuesto, penalizar cualquier forma de proxenetismo y de las personas que consumen a otras que están en manos de proxenetas. Y mientras que no tengamos esa legislación y mientras que no tengamos esa sensibilización, difícilmente los que nos dedicamos a esto vamos a poder erradicar la trata. Aún así será complicado. Muchas veces nos dicen, hablando, por ejemplo, de una de las formas de explotación, que es la prostitución. Bueno, la prostitución siempre ha existido. Bueno, y los asesinatos y los homicidios y los robos, y por eso no dejamos de penalizarlos. Es una mala excusa, una pésima excusa. Esa legislación, que debe ser integral en todos estos aspectos, no solo con respecto a la trata, sino con respecto a los delitos finales, que es lo que también nos preocupa enormemente, debe ir acompañado de una protección integral de la víctima. Aquí el eje central es la protección de la víctima. Cualquier investigación, cualquier cosa que podamos realizar, tiene que tener como eje central el cuidado de la víctima, porque ya sufrió demasiado y el sistema muchas veces la revictimiza. Y tenemos que hacerlo con la cooperación con las ONGs, que es un pilar básico en la lucha contra la trata. No podemos entender esta lucha sin aunar todo aquello que tengamos a nuestro alcance, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, instituciones públicas y privadas, ONGs de protección de víctimas. Esa cooperación es otro de los ejes centrales y que además es algo que exportamos al exterior. España en eso es pionera y además un ejemplo para el resto de los países. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que cuando abordamos el tema de trata tenemos que ser sensibles a tres cuestiones fundamentales. Primero, que es una gran vulneración de derechos humanos. Como decimos, una víctima de trata de seres humanos ha tenido un sufrimiento, en la mayoría de los casos, muy profundo. Las instituciones públicas deben adoptar medidas para reponerla en sus derechos, para revestirla de derechos. Tenemos que ponderar los derechos que ellas y las capacitaciones que se merecen frente a otros derechos que también están en juego, pero siempre tomando en consideración que nuestro objetivo primordial, desde luego, son ellas, las supervivientes, para poder no solo darles un medio habitacional o asistencial, sino un futuro para que puedan decidir
a qué dedicarse y qué hacer con sus vidas, porque si no, de nada sirve todo lo demás. Por otra parte, tiene una clara perspectiva de género, pero no casual. No decimos que tiene una perspectiva de género porque sí, es que afecta de una manera desproporcionada a las mujeres. Más del 75% de las personas afectadas por este fenómeno, en cualquiera de sus modalidades, son mujeres y niñas. En el caso de trata con fines de explotación sexual, estamos hablando de más del 98%. Y en el caso de matrimonios forzados, prácticamente la totalidad. Luego tenemos que adoptar medidas que sean coherentes con esta circunstancia y que se correspondan con la idiosincrasia de las mujeres. Y tenemos que adoptar medidas que corrijan las sociedades patriarcales y machistas, porque esta es una de las funciones fundamentales. Y no es circunstancial que las mujeres sean las principales afectadas. Es que la pobreza tiene nombre de mujer. Existe lo que se llama feminización de la pobreza. Un dato solo de Naciones Unidas, por no cansar. El 20%, solo el 20% de las propiedades libres pertenecen a mujeres. Solo el 20%. Esto es un dato, no hablamos de brechas salariales, compromisos con las familias que se dedican a tareas que evidentemente no son remuneradas y sin embargo ocupan mucha parte de su tiempo, como son los hijos, la familia, los mayores. Y no hablamos solo de nosotros, de nuestra sociedad, sino del mundo. Por lo tanto, esta perspectiva de género tiene que ser tomada en consideración en cada una de las medidas que se adopten. Y también una perspectiva de protección de la infancia, que son los siguientes grandes damnificados. Personas vulnerables per se y que además son fácilmente captables y se les explota con mucha facilidad porque consideran que están participando en sobrevivir y en participar en la economía familiar. Por eso creo que tenemos que tener en cuenta las nuevas realidades, porque las conductas delictivas siempre van como por delante de nosotros, ¿no? De aquellos que luchamos contra ellas. Cuando nos damos cuenta de lo que está sucediendo, ya llevan años funcionando de una determinada manera. Con respecto a la trata, el COVID, la época del COVID marcó un antes y un después, como nos ha marcado a todos, ¿no? en nuestras formas de trabajo y de vida. Por supuesto, ha sido una herramienta estupenda todo el tema informático y online. Nos ha facilitado mucho poder trabajar, pero las organizaciones no han quedado al margen. El delincuente no ha quedado al margen de estas nuevas tecnologías. Por supuesto, las utiliza para la comisión de sus delitos. En el caso de la trata, actualmente es evidente a través de nuestras investigaciones que la captación se produce mayoritariamente a través de las redes sociales. Han aparecido nuevas formas también de explotación, no solo en el ámbito sexual, que ha aumentado enormemente en el terreno de la pornografía, sino también en otros terrenos, como el cultivo indoor de marihuana a manos de verdaderos esclavos, o la comisión de estafas a través de personas sometidas también. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta de que además de que esas nuevas tecnologías son empleadas en la realización, en la captación, en el control, en el ofrecimiento de las víctimas a terceros, ha supuesto otro fenómeno muy importante y que nos ha dificultado y nos dificulta enormemente la investigación. Y es que la trata se ha retraído a lugares más íntimos, especialmente la trata con fines de explotación sexual. La prostitución se ha derivado a pisos, porque como se cerraron locales de alterne, no se podía ejercer la prostitución en la calle, fueron retrayéndose hasta estos lugares y allí se están manteniendo. Con lo cual, esto dificulta muchísimo la investigación, pero no quiere decir que haya desaparecido en absoluto el problema. Las grandes crisis provocadas por las guerras son unos grandes provocadores también de víctimas de trata de seres humanos. Una importante parte del mundo está en situación de conflicto bélico. Estamos viendo Ucrania, pero tenemos Libia, tenemos el Chad, Sudán, Níger. Esto produce es una gran fábrica de producción de víctimas de trata, no solo porque la propia maquinaria de la guerra las necesita para que les atiendan, sino porque además hay una parte que no interviene de la ciudadanía, que no interviene directamente en el fenómeno de la guerra, pero que ve en peligro su vida y la de los suyos y que quiere salir. Y la propia maquinaria de guerra se lo facilita, pero después ya se lo cobra a través de esa explotación. Y tenemos situaciones que se van a complejizar mucho con las crisis climatológicas, que van a suponer grandes cambios y grandes movimientos de la población. No hay más que ver los datos, por ejemplo, con los que se cuenta en Fiscalía. Y, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a tomar y a referir públicamente
que veíamos dentro de la trata, ¿no? Los datos estadísticos judicializados, la mayor parte de las víctimas eran de nacionalidad rumana. A medida que se ha ido mejorando su economía, han ido descendiendo. Posteriormente, las mujeres nigerianas, a base de condenas ejemplares contra las redes nigerianas, ha bajado el número. ¿Qué tenemos ahora? Fundamentalmente mujeres sudamericanas, colombianas, paraguayas, brasileñas, porque la situación económica, política y social de sus países es muy deficitaria. Y el problema que surge es que el perfil de las víctimas cambia y tenemos también, desde las ONGs y de las instituciones, ser capaces de adaptarnos a estas nuevas personas. Por ejemplo, las víctimas que han venido del conflicto de Ucrania, se ha trabajado enormemente para que no pudieran caer en estas redes. Hemos estado muy preocupados todas las instituciones y trabajando conjuntamente porque son personas con una alta vulnerabilidad, porque vienen chocadas de una situación de estrés y tienen unos perfiles muy parecidos a los nuestros. No son personas de las que pensamos que pueden estar en un estadio cultural más bajo o educativo más bajo. Son personas como nosotras, a cualquiera nos puede pasar. Todo esto nos lleva a pensar qué medidas debemos adoptar para saber cómo solventar, al menos para poder luchar de una manera más eficaz contra la trata. Una de ellas, como ya les había referido, es tener una legislación adecuada. Hemos hablado de la ley integral, pero yo me voy a basar ahora en algo que además creo que se basa el Congreso fundamentalmente. Es la trata con fines de explotación sexual y la regulación de la prostitución. A mí me parece, y la Fiscalía General del Estado lleva abogando esta posición desde el año 2018 de una manera oficial, que solo un modelo abolicionista al estilo del francés puede ser adecuado para luchar eficazmente contra la prostitución coactiva y también contra la trata de seres humanos. Porque créanme, conforme a los datos que barajamos, y son datos basados en la experiencia de todos los días, en cientos de casos que analizamos todos los días, de relatos de mujeres que a lo mejor luego no son capaces de referirlos en un juzgado y que nos cuentan su historia y las de las demás mujeres que estaban en el club de alterne. Las mujeres que están allí no van a acudir a la policía a decirles que verdaderamente están obligadas. A veces ellas mismas no son conscientes de esto y ahora explicaré por qué. Cuando se va a hacer un estudio y se va a un club de alterne, tampoco te van a decir estoy aquí obligada, entre otras cosas porque ellas tampoco lo consideran así. Porque para saber que se está obligada hay que saber lo que es consentimiento. El consentimiento es la decisión que presta una mujer válidamente obtenida, es decir, carente no solo de violencia, intimidación, engaño, sino también de abuso. Las situaciones de vulnerabilidad derivadas de situaciones críticas económicas, familiares, el desapego, la violencia previa interfamiliar, aboca a muchísimas mujeres a la prostitución. Eso no es voluntariedad, porque se abusa de una situación de superioridad. A base del estudio de muchos años y de recogida de muchos datos, hemos llegado a la conclusión de que existen mujeres que ejercen la prostitución libremente. Sí. ¿Cuánto? No se puede calcular, ya sabemos que es un mundo muy opaco, pero podemos calcularlo entre un 5 y un 8%. ¿De verdad la libertad de esas mujeres puede compensar la indefensión que produce la legislación tolerante con el proxenetismo para el resto? ¿Para el otro 92% mínimo restante? En mi opinión no, pero no es una opinión solo mía o de la Fiscalía General del Estado. Es la opinión de países tampoco sospechosos de ir contra la libertad de las mujeres, como los países nórdicos, los países de nuestro entorno, como puede ser Francia, que han entendido que la trata con fines de explotación sexual, el proxenetismo y la prostitución es un gran atentado intolerable de violencia machista contra las mujeres. Pero esto tiene también, aparte de datos, lógica. Es decir, les voy a dar 3 circunstancias que todos conocemos, que todos vemos. Cuando uno se enfrenta a una mujer que lleva años ejerciendo prostitución, ¿cómo la ve? Más empobrecida, más enferma. ¿Dónde va el dinero que ha ganado esta persona? Realmente no se lo ha quedado ella, porque detrás de ella siempre hay un proxeneta, en cualquiera de sus formas. Rufianes, proxenetas, clubes de alterne.
Por lo tanto, ella sigue empobrecida y más enferma que cuando vino. En segundo lugar, el 99% de las víctimas de trata que tenemos en nuestro país, conforme a los datos judicializados que tiene de procedimientos judicializados que tiene la Fiscalía, son extranjeras, la mayoría de ellas irregulares. Y ya les digo que normalmente no europeas, ya les he dicho las nacionalidades, de países que tienen problemas económicos, sociales y con grandes dificultades políticas. Esto nos da la segunda pista. Si nosotras, las que tenemos posibilidades de realizar otra actividad, no nos dedicamos a esto, por algo será. Pero además tenemos una tercera pista que a mí me parece indispensable. Todo el mundo entiende que cuando alguien, por ejemplo, dona un lóbulo hepático o dona un riñón, lo hace, me refiero a intervivos, lo hace una persona con la que tiene una vinculación muy especial, porque nadie pone en riesgo su vida y su integridad por alguien que no conoce. Y además nos repugnaría el pensar que una persona puede vender un órgano a otra simplemente porque la que tiene dinero lo necesita y la pobre también necesita el dinero. Por eso tenemos una ley de trasplantes estupendos y unas comisiones que tienen que pasar una serie de exámenes antes de permitir una donación intervivos, porque se considera que sería intolerable que se aprovechara de la vulnerabilidad económica de una persona para que diera un órgano a otra. Y no nos pasa de la piel pensar que hay mujeres que ponen en riesgo su vida, su integridad, su salud todos los días. ¿Ellas lo hacen porque quieren de verdad? A mí me parece que no, pero no es una opinión, insisto, creo que tenemos muchos datos que nos revelan lo anterior. Por lo tanto, creo que solo pasando por una ley abolicionista, insisto, al estilo francés, en el que se persiga cualquier forma de proxenetismo en todas sus modalidades y se penalice también la conducta de los consumidores que acuden a mujeres sometidas a proxenetismo, se puede acabar con la trata de seres humanos. Y en este sentido, me gustaría leerles varias frases que se dijeron en el Parlamento francés cuando se estaba debatiendo sobre este extremo. Me voy a permitir leerlas, son muy cortas, pero me parecen absolutamente demoledoras. Una sociedad respetuosa con los derechos fundamentales que surgen desde el reconocimiento de la dignidad humana no puede aceptar la compra del cuerpo de un ser humano en ningún caso, ya sea para convertirla en vientre de alquiler, ya para disponer de alguno de sus órganos o fluidos, ya para convertirle en instrumento sexual. No es suficiente con que una sola mujer prostituida se declarara libre para que la esclavitud de todas las demás se convierta en algo aceptable o respetable. Esto lo dijo Mauz Olivier. Pero también quiero referirles una frase de una antropóloga que me parece maravillosa, que es Françoise Héritier, que refleja lo siguiente. Bueno, es una antropóloga que dijo que demostró que la violencia de género no es algo natural, que es producto de una educación patriarcal y machista. Pues esta mujer, que a mí me parece un referente en la lucha contra la trata y la prostitución, dice que decir que las mujeres tienen el derecho de venderse es realmente esconder el hecho de que los hombres creen que tienen derecho de comprarlas. Así que creo que solo desde este punto de vista y solo con esta perspectiva, de verdad podremos ser eficaces en la lucha contra la trata. Muchas gracias por su atención.